aspectos que quedan pendientes. Bueno, hoy el diario El País publica que los efectivos del Ministerio de Defensa e Interior confirmaron ayer que los 2 fusiles de asalto robados al Batallón Florida de Infantería número 1 fueron utilizados en este asalto a la sucursal del Brou. No lo compraron en la Feria Tristán Narvaja. No. No es lo único que ocurrió en estos últimos días. Vamos con el siguiente tape y después vamos a presentar a nuestros invitados. El día lunes a la madrugada, a las 02 AM, llega un vehículo en el momento que estaban los compañeros en un periodo de intercambio, en el descanso de las medias horas. Llega un vehículo con 4 individuos, de los cuales descienden 3, preguntando por el policía. El policía acá no es policía, sino es un compañero más en la pista, está contratado como pistero. Preguntan por él, a otro compañero que estaba, lo entran. Previo a eso también había un cliente que se retira en el momento que entran, lo tiran al piso, lo reducen y agarran al otro compañero, lo tiran al piso, lo amenazan, le pegan a la cabeza un culatazo, pero al que identifican como policía es el que recibe la peor parte, que lo golpean. Eso es una etapa. La otra etapa es que buscaban dinero, se llevan una cifra, pero lo más insólito, que es lo que creo que incluso en el canal salió, que yo me reía, fue que me robaron todas las hojillas. Todas las hojillas, que son unas hojillas especiales buenísimas. Pero fue una situación bastante complicada. Tenían la máscara de Scream, muy bien, o sea, hay muchos detalles. Tenían chaleco antibalas, las máscaras muy ágiles, pues no se llevó mucho tiempo. Lamentablemente lo de la violencia con que actuaron, porque acá ninguno de nosotros se va a resistir. O sea, no es nuestra política. La policía llegó acá 2 minutos después de que se retiraron ellos. Había un móvil cerca, porque tuvimos la suerte que una compañera, que era la que estaba descansando, sentada allí en el muro, vio cuando bajaron y llamó enseguida. O sea, en 2 minutos fue que se produjo el asalto y lo que llegó la policía serían 4 minutos, que fue toda la operación de lo que sucedió. Tiempo promedio que hay para una respuesta policial hoy por hoy se está estipulado en unos 10 minutos. Llegaron en 2 minutos. De Hipólito Yrigoyen de Avenida Italia hasta acá, en una camioneta vinieron volando. Eso es, o sea, una respuesta que estuvo muy bien acorde a todo eso. El policía que trabaja con nosotros como pistero está con parte médico. No puede usar el chaleco por ahora porque tiene las costillas que tenía, tiene fracturadas. El otro, que el del golpe en la cabeza, está bien, o sea, se está recuperando bien, ya está trabajando con normalidad. Pero está, y la chica que es la cajera, que fue la que hizo eso, quedó con estado no muy normal en el sentido, porque claro, el susto te lo llevas, más cuando es la primera vez que te ocurre. Yo tengo 4 asaltos encima, uno muy complicado, de hace mucho tiempo, fue la polibanda que me robó. Y bueno, mi hija tenía 5 años, un revólver en la cabeza. Eso sí es un asalto complicado. Esto es una magia. Es un trabajo que hoy por hoy se puede considerar inseguro, pero es como cualquier otro trabajo. Vamos a partir de la base. Si lo tomamos como que fuera algo como un albañil, corres el riesgo de caerte, tener un traspié y todo eso. En este caso, tener el riesgo de que puedas sufrir un accidente, ya sea tener problemas con una contaminación o que te roben. Ese es el otro trabajo, que es la parte que es lo inseguro, que lo hace más fuerte o más pesado. Bueno, entonces el concepto de riesgo operativo, que otrora se aplicaba a los bancos, ¿no?, cuando te roban, también hay que aplicarlo a estas estaciones de nafta. Ahora, chalecos antibalas. A veces ni los guardias de seguridad pueden estar equipados como para proteger su vida y esta gente consigue todo. Hay una cosa que tenemos que considerar. Uruguay está entrando dentro del patrón de crimen organizado. Bien. Por favor. Aquí hay que hacer eso, golpearte, darte agua. No, simplemente dejar que la neurona salga de su estado letal y vuelva. Que conecte, digo, ¿no? O sea, estamos entrando en crimen organizado y eso implica la sofisticación de los delincuentes y la organización. Entonces, no sé si la policía está o no siendo la respuesta apropiada, o simplemente es que el crimen está organizado.
Punto. No, la gente que financia el crimen tiene mucha más capacidad de respuesta de armarlos y de instruirlos que lo que tiene la propia policía. Porque, a ver, el crimen organizado, como tú manejas, generalmente atrás siempre está sustentado o manejado con temas vinculados a drogas. Bueno, y los montos que se manejan son bastante... Bueno, pero no es arma. Hoy tenemos mucho más policías y mucho más armas en manos de policía que delincuentes, sean malos, porque si no estamos en el... Y la profesionalización de la policía, los cursos están actualizados. Es una de las cosas en las que insiste la policía, el control de armamento de la población civil, porque también es una de las cosas que complica a la policía para poder actuar y que haya tantas armas en manos de población civil. Bueno, déjenme presentar a nuestros invitados. Patricia Rodríguez, policía, nos acompaña muchas veces cada vez que tenemos este tipo de temas. Ella es dirigente de SIFPOM, el Sindicato de Funcionarios de la Policía de Montevideo. Para reubicarnos, ¿es cierto que el crimen está transformando sus códigos, su manera, su modus operandi, que el Uruguay se está evidentemente, bueno, sumando a una ola que es global, regional? Pero déjame creer que hay un mínimo de idea o de registro o control que tiene la policía, el Ministerio del Interior, sobre el paisaje general de que los delincuentes y su armamento sigue siendo un número que hacen mucho daño, estamos de acuerdo, pero acá no estamos en igualdad de condiciones, policía y delincuentes, ¿o sí? En muchas cosas no. Ahora, lo que tú decías recién, nos ponemos, o sea, el Ministerio del Interior se pone a repensar después de un hecho como el que ocurrió, por ejemplo, en el banco, si esa policía que estaba ahí estaba con las condiciones adecuadas, si teníamos el número de funcionarios adecuados, si no podría haber sido un riesgo fatal para lo que fue la cobertura que tenemos en ese banco. Yo estuve ayer con los compañeros y es insólito que al otro día de que pasó el episodio... Del Brou hablas. Sí, hubieran solo 2 funcionarios haciendo la seguridad del banco, ¿no? Uno en la garita, 2 funcionarios para toda la cobertura del banco. Sin garita en la entrada, sin las condiciones adecuadas totalmente para la seguridad de ellos. Inclusive van por turno, que no deberían ser. Ahí están los policías eventuales, que son los que tienen que cubrir los servicios de banco, pero en ciertos bancos todavía es de canelones y demás, no están yendo. Entonces lo están cubriendo con personal de la seccional, o sea que sacamos de un santo y vestimos a otro. Inclusive el día del asalto al banco, los policías no tenían móvil para ir, cruzan corriendo desde la seccional quinta hasta donde está el banco para llegar. Esas cosas no nos pueden pasar. Y muy curioso que en la estación, en el asalto a la estación, pidieron por el policía, ¿no? Increíble. Le damos la bienvenida también a Carlos Vecchio, que es el secretario de COET, otro centro que también fue asaltado, que se llevaron la recaudación del día, también con chalecos antibalas, ¿no? ¿Cómo fue el episodio? Sí, buenas tardes, bienvenido. Victoria. Buenas tardes, Victoria, y al resto de los muchachos. Lamentamos el hecho de estar por el motivo por el que estamos acá. Sí, el hecho en sí nos sorprendió, no lo esperábamos, si bien todos los lugares donde se manejan dinero están propensos a ser robados, no lo esperábamos, sino hubiésemos tomado medidas como ya las tomamos. Sí. Bueno, nunca, no había antecedentes, digamos. Nunca nos habían robado, para nada. ¿Ustedes tenían un policía, seguridad, tenían o no, o justamente, ¿no? Por supuesto, tenemos la vigilancia que te exige el banco por manejar dinero. Teníamos 2 guardias de seguridad que fueron reducidos inmediatamente que se inicia el hecho. ¿Esos guardias de seguridad tenían arma? ¿Pueden portar arma? Uno tenía arma, sí. Uno tenía arma y la delincuencia cuando entra, los 4 encapuchados con pasamontaña, cuando ingresan, reducen a los 2 guardias, uno armado y otro sin armar, y inmediatamente los ponen boca abajo en el piso, le retiran el arma a uno de ellos y el chaleco. El otro no estaba armado. Claro. Inclusive los usan para que les abran la puerta después, ¿no? Sí, sí. Claro, los usaron a ellos mismos. Inmediatamente, ustedes tuvieron allí acceso a a las cámaras que enfocan el hecho en sí. Nosotros tenemos varias cámaras de seguridad que están involucradas en todo ese procedimiento, que están en manos de la policía. En realidad, cuando recién inicia, es un vehículo, un Peugeot, que ingresa a la empresa con 5 ocupantes, de donde se bajan 4 de ellos, que ingresan donde están los guardias de seguridad, los reducen
y sube uno donde habían otros 3 compañeros, un guarda y habían otros 2 funcionarios más de recaudación que no ingresan directamente a recaudación, que son ellos reducidos, y inmediatamente acceden a la pantalla que ustedes tienen en imágenes, donde empieza el operativo del robo en sí. Luego de eso suben a los guardias de seguridad, ingresan 3 delincuentes, donde comienzan a intentar forzar la puerta blindada, donde resistió. La verdad que estuvo algo así de 3 minutos o un poquito más, donde prácticamente era imposible de que la abriesen, pero logran abrirla, y eso les demoró a ellos todo el operativo 7 minutos. Pero cuando no estaba previsto esa demora, digamos, por la puerta blindada, ¿no? Seguramente sí, no lo calcularon así. Sí, la puerta la verdad que resistió de la forma que ellos intentaban, como lo muestran las imágenes. ¿Y recién cuando se van los delincuentes es que se puede llamar a la policía o alguien hizo el llamado antes? No. El hecho en sí son 8 funcionarios los que están involucrados, dos guardias y 6 trabajadores de COET. 2 de ellos que son reducidos al inicio junto con los guardias, y otros 4 que permanecieron siempre en otro lugar dentro de la cooperativa, que eso es imposible acceder a eso, de ninguna manera. Es más, esos 4 compañeros que teníamos perdieron contacto con el robo en sí, porque se apartaron de esos, se encierran en otros lugares y imposible acceder a eso, si no es desde adentro. No, pero la pregunta es si llamaron a la policía, ¿en qué momento? En el momento que se inicia el procedimiento, al minuto ya se estaba llamando a 911. ¿Quién se animó a hacer esa llamada? Los mismos compañeros que estaban dentro de recaudación, que se da la alerta al taller, y la misma, porque la recaudación nuestra está en nuestros talleres, donde hay alrededor de 60 funcionarios. Evidentemente que ya están todos alerta y se empieza a llamar a 911. Y la policía tuvo una respuesta de 10 minutos. Sí, tal cual el promedio que mencionaban 10 minutos. En el sí, tape anterior. Estuvieron 10 minutos, donde todo el operativo de robo llegó 7. O sea que llegaron 3 minutos tarde. Ahora, ¿qué comentaron los compañeros? Porque si no hubo antecedentes de robos, si esa alarma nunca fue necesaria prenderla, imagínate que de un día para el otro suene la alarma, inmediatamente se sabe o se piensa que tiene que ser un robo, o se pueden imaginar cualquier cosa, o qué tipo de robo además. No, evidentemente que los compañeros, ninguno de ellos esperaba esta situación. Hasta el día de hoy están viviendo el duelo, porque esto, vamos a decir, por suerte la policía nos dio un servicio donde están teniendo una terapia. Hoy tuvieron con 3 psicólogos una charla con ellos, está muy bueno eso. Y sí, son experiencias sumamente traumáticas. Y evidentemente que esto va a ser un proceso. El robo tuvo cierta violencia, y los que más sufrieron la violencia fueron los guardias del inicio y después los otros 2 compañeros que son reducidos también. Con golpes además, ¿no? Empujones, y a los guardias sí los golpearon en el piso, los maltrataron un poco en el piso, sí, es así. ¿Se llevaron mucho dinero? La cifra es importante, sí. ¿Más que en el banco? Un poco más que el banco. ¿Ustedes tienen previsto a partir de esta situación? Y bueno, y también pensando en que lo que decía Fernando, el tema de que el crimen hoy es diferente y está más organizado, en pedir a las autoridades de dejar de utilizar efectivo para pagar el boleto, o sea, de tender a dejar el efectivo de lado para empezar a prepararse de otra manera contra estas cosas. Yo creo que hoy por obviamente no es responsabilidad de ustedes que haya delincuencia, pero sí de repente decir, bueno, para evitarnos todo eso, transitar otro camino. El único camino posible para evitar los robos es no tener dinero. Y en ese camino, quien tendría que empezar con eso, que ya lo ha hecho, es la Intendencia de Montevideo, que es el regulador del servicio. Nosotros, ustedes saben que quienes viajan en ómnibus pueden acceder con una tarjeta prepago o pospago, que eso evidentemente que va a ir, de a poco va a ir sacando el dinero arriba del ómnibus, que es lo que se apuesta. ¿Esperan que a partir de esto se agilite ese proceso? Y yo creo que todo tiene un inicio, y capaz que es este. Nosotros nunca habíamos tenido robos, como lo dijimos, en recaudación. Sí tenemos robos en las unidades y sí tenemos permanentes charlas con el Ministerio del Interior, buscando soluciones, y muchas veces nos encontramos solos.
igualmente la policía nos da una mano, nosotros mismos, las empresas tienen móviles de vigilancia y de seguridad, pero el tema de la seguridad es como hacer un agujero en el agua, es imposible. Haces uno acá y sale otro por acá. No, es imposible. A ver, Vecchio, así como en el banco planteaba Patricia que al día siguiente no hubo nada nuevo, es decir, seguían siendo 2 funcionarios, o sea, no hubo un cuidado especial de protección. Claro, ¿quién va a robar 2 veces el mismo banco? No sé. Después del episodio de ustedes, ¿hubo más seguridad? ¿Hay más seguridad? Evidentemente que nosotros ya se implementaron medidas tendientes a tratar de solucionar algo que a veces esperemos que no suceda. Una de las medidas es restringir el acceso a toda persona ajena a la empresa, por ejemplo. Otra de las medidas es que ya se está colocando caja fuerte con un retardador de tiempo, que evidentemente es para desalentar los posibles robos que pueden haber. Bien. Las puertas de seguridad están funcionando bien, si bien se dieron, se van a reparar, se van a colocar más, se va a cambiar el acceso, se va a ingresar por otro lugar, se van a seguir instrumentando medidas. Ya hoy por hoy, ya a partir de ayer ya están funcionando. Ahí está. Perdón, ¿querías decir algo, Feli? No, yo me quedé pensando porque creo que en el fondo el crimen organizado va un poquito más adelantado de los movimientos que las instituciones pueden hacer. ¿Pero cuándo empezó a ser organizado? Perdón que pregunte. Hace poco le llamábamos ajuste de cuenta a uno que le daba muerte a otro. ¿Y ahora están todos organizados? A ver, no. Nosotros tenemos que ver que estamos globalizados ya hace unos cuantos años, desde el siglo pasado que estamos globalizados. Sí, y hablábamos del sicariato, y hablábamos de los ajustes de cuenta. Y hablábamos que de alguna manera, hay algunos, hoy tú lo decías, hay algunos móviles que vienen vinculados a determinados negocios, porque esto tiene que ver en torno al dinero, o sea, no tiene que ver con otra cosa. O sea, entonces, hay determinados negocios que están por fuera de la legalidad. Punto. El narcotráfico está presente. Si pensamos que el narcotráfico es un problema del norte, de Centroamérica, estamos recontra equivocados. Estamos acá. ¿Cómo está en Uruguay? ¿Cómo ha podido penetrar en Uruguay? Bueno, en algunas cosas el Estado uruguayo se adelantó y que empezó a generar algunos frentes hace ya unos cuantos años. Ahora, pero está tan claro que este grupo de 7 responde al negocio del narcotráfico. No. ¿O es un grupo de 7 que roba un banco para ellos? No entiendo. Pero el tema... En el bar de la esquina y decían a dónde damos un golpe. Porque acá hay una preparación. A ver, tenían chalecos antibalas, tenían las armas que se comprobó que robaron antes. O sea, que hubo una planificación. Esas son las características. No fue que nos juntamos en el bar y dijimos, bueno, ¿a quién robamos hoy? Entonces, este tipo de planificación escapa... Sí, eso tiene organización, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué se asocia al narcotráfico? Yo no lo asocio al narcotráfico, pero sí hay una cosa que es real y es que el que haya narcotráfico también permite que haya tráfico de armas, también permite que haya dinero circulando, también permite que haya estas organizaciones criminales, que tal vez esta organización criminal no tiene nada que ver ni con el narcotráfico, pero sí hay conexiones y vinculaciones porque se acceden a armas. Se acceden a armas porque entraron a robar el batallón, por eso acceden al arma. Victoria, no es lineal. No es lineal que esta gente robó el batallón y después con ese arma fue a robar el banco. Posiblemente compró el arma en un mercado negro y el batallón lo robó a otra persona. No es tan lineal. Fui a robar el batallón para hacerme un arma. O sea, no, hay un mercado negro de armas también. El tiempo y los tomatiempos, porque acá tomaron los tiempos. Claro. Acá no nos podemos engañar. O sea, más allá de que lo que yo decía hoy. No, pero nadie va a negar la organización. Eso es obvio, cronometrados. Claro, eso es obvio. Ahora, ¿para quién trabajan? Capaz que para ellos mismos. Es lo que no sabemos. Lo que sí, yo creo que aquí el problema no es buscar el enemigo como si fuera una cosa que pudiéramos localizar, focalizar y encuadrar. Eso no es un aspecto menor. Lo encontrás, lo procesás. Yo creo que aquí hay una cantidad de... Hace años que se viene discutiendo este tema y el año pasado prácticamente hemos hablado muchísimo de este tema. Hay un asunto, es que algunos elementos como el control de ventas de armas, el control de funcionamiento y tráfico de armas, en este país no ha habido una seria respuesta. Lo siento, bueno, pero yo me preocupo de este país. No ha habido una seria respuesta. Lo hemos venido denunciando, la prensa lo denuncia los medios.
Y lo miran y no se le da la trascendencia que tiene. La circulación que hay de armas en nuestro país es escandalosa en relación a la densidad de población que tenemos. Más que la circulación, la tolerancia, porque bueno, en algunos lados, sí, cuando las armas la circulación. Que cuando las armas son usadas en algún tipo de delitos y no son bien habidas, es decir, no están registradas, dicen, bueno, pero en la zona en que vivía, y se tiene en consideración al momento de tipificarle la pena. Entonces ahí tenés un problema, tenés como un doble estándar. Si tú vivís en un lado y tenés un arma certificada, un estándar, pero si vivís en otra zona, y es como lógico que compres un arma en la feria. Entonces cuando vos ya tenés ese doble estándar, tenés un problema, porque la ley es una sola y es clara. Entonces si ya consideras eso, ya te fuiste al demonio. Lo que me parece interesante también es cómo nosotros, la población, naturalizamos el tema, ¿no? A mí me impresionó mucho el propietario de la estación de servicio cuando dice, y bueno, un albañil tiene un accidente, nosotros nos pasa esto. O sea, equiparamos el auge de la delincuencia con un accidente de trabajo, de un albañil o de un oficinista. Entonces, ya nosotros nos estamos convenciendo de que esto es algo propio, normal, que nos tiene que pasar y que está todo bien. Entonces, cuando entramos en ese autoconvencimiento, cada vez estamos peor. Eso puede ser una lectura, tampoco la única, porque de alguna manera muchas veces frente a la situación de cambio y de adversidad que te presentan las nuevas modalidades, uno genera resistencias psicológicas naturales, porque tiene que seguir volviendo a trabajar. Y también, ¿sabes por qué? Porque mirás el día de trabajo, y en el día de trabajo no es permanentemente la constancia de que llegan y que te van a robar y que estás... Lo que sí esto avanza, yo lo viví, lo he contado muchas veces, lo viví cuando estaba en México. Yo llegué en el año 2007 a Monterrey y la cosa estaba tranquila. En el 2008 se empezó a mover y en el 2009 no se podía andar. Literalmente, no se podía andar, o sea, podría pasar una camioneta. Esa escalada tenía que ver con características propias de Monterrey, donde los cárteles de narcotráfico funcionan muy bien allí y empezaron la pelea entre ellos. No es extraño que esto empiece a suceder en Uruguay a escala. Lo que yo creo que aquí tenemos que hablar no es del miedo ni hacer terrorismo en torno a esta historia, sino empezar a adelantarnos. ¿Qué cosas podemos hacer? Ejemplo, pensar que hay que sacar el dinero efectivo de la circulación es una idea inteligente. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera ganándole al narcotráfico. No le vamos a ganar al narcotráfico con la venta de marihuana, por favor, ¿eh? Por favor. Porque ese es el perejil de la feria. Sí. Pero el tema también, y ahí entran las resistencias culturales, ¿no? Yo lo del tema del dinero es algo que se viene trabajando desde hace tiempo y no se logra imponer en nosotros, o sea... Culturalmente, ¿no? Claro, a mí, yo no... ¿Viste la tarjeta esta, la de 1 hora y todo eso que es la que puedes recargar? Yo no la recargo jamás y subo con las monedas y muchas veces tengo que ir a hacer cambio porque no tengo monedas o porque no tengo un billete de 50 para tomar el ómnibus y soy consciente de todo el problema y teniendo la chance de poder no utilizar dinero, lo sigo utilizando. Entonces me parece que también es un cambio que tiene que permear a la sociedad. Los estacioneros han reclamado muchísimas veces no utilizar dinero y yo no sé por qué todavía en las estaciones de servicio se sigue pagando con efectivo. Es increíble, si tú vas a cargar nafta, porque además con todo esto de la inclusión financiera y que todo el mundo se está llenando la boca de cómo que la ley que en Uruguay está permeando en la sociedad. Bueno, si está permeando en la sociedad y a todos nos pagan o tenemos el derecho por ley de que a todos nos paguen el sueldo vía tarjeta de débito, también tenemos esa tarjeta de débito para ir a la estación de servicio. Entonces, si es una herramienta como esta, la del dinero electrónico, que toda la sociedad puede acceder porque son gratuitas las aperturas de las cuentas, entonces tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos para nosotros colaborar con todo esto. No todo el mundo tiene tarjeta. ¿Delincuentes presos? También. En vez de trabajar con una tarjeta, Sandra, en vez de pero la tener sociedad ha dinero. cambiado, entonces, pero es lo que estamos hablando, que nosotros tenemos que correr de por atrás. favor, que nos pongan la foto de un delincuente y nos digan, tener cuidado con este. Pero por supuesto y que te digan lo primero... desde la justicia, no lo podemos Sandra, poner. no son excluyentes una cosa de otra. No son, pero creo que tenemos que empezar hay que trabajar y desde la meter a los raíz. delincuentes presos, pero por otro lado, nosotros también sabemos que el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar. Claro, por eso te digo, punto, pero lo y tenemos primero que hay que hacer de es meter al la delincuente seguridad. preso. Pero eso no está en discusión. Pero también hay una cuota aparte. Por algo los tenemos en las calles.
Lo que pasa es que lo no que, es lo tan que la así. gente le molesta es que somos nosotros los que nos ponemos atrás de la reja, atrás de la cosa electrificada, la concertina, el alambre de púa, dejamos la plata. La tarjeta de débito. La tarjeta de débito y la delincuencia sigue rampante. Con respecto a lo que ustedes estaban diciendo de hagamos por qué esas no cosas, la no va a foto, seguir. yo te lo explico. Si bien ya está, no es sospechoso, es autor, lo que se está preservando es, en el caso de que cuando se lo lleve a la justicia, si fuera primario, que no se lo expuso al escarnio público. Entonces lo que está conservando la justicia es la posibilidad de que sea un primario y no se lo expone a que todo el mundo lo identifique. Claro, pero ahí Pero está el entonces tema. No soy yo, no soy yo la nos expone a decisión. nosotros. Lo del primario supongo que además dependerá Bueno, de pero qué delito Yo creo que comete. esos son los esquemas Porque no un es poquito lo mismo. arcaicos. Imagino que, judicial, pero que hay que tiene empezar como a sentido que modernizarlo. sea lo mismo un primario que hace una rapiña que un primario que asesina a cuatro. acá, a ver, primario que acá, entra a con ver, la escopeta lo que Criterio está... genérico. De ser primarios, de Pero es un ser criterio pero a ver, para que lo diga, robados, de ser señores, asaltados. Que lo diga la abogada, porque esto es de Es que es derecho. un A criterio ver, genérico. A ver, ser primario, ¿da lo mismo si sos primario porque hiciste una rapiña o sos primario porque violaste y mataste a alguien? sos primario. Hasta que no está el auto de procesamiento, vos sos primario y tenés derecho a que se preserve tu identidad. Está en secreto de presumario. Está, bueno, reformen el código. No, así se llega, así se llega muy fácil a la pena de muerte, El muy problema- fácil. No necesariamente. La tenemos todos los días, la pena de Ay, muerte. señores, hablen de a uno, por favor. El O yo problema no tengo es la esto pena muy de fuerte muerte. y me están matando la El problema no es la pena de muerte, sino la justicia por mano propia. Lo que se trata de evitar con estas cosas es que la gente no tome justicia. Entonces se identifica el de la... Ah, vos sos el de la foto. Y eso es lo que se quiere Pero a ver, evitar. fue la propia jefe, fue el propio jefe de policía que pidió difundir las imágenes para colaborar con el caso. Pero acá lo que Está bien, tenemos pero es lo que una se preserva jueza, es eso, no es tenemos una jueza. institución. Una decisión judicial no se puede caminar por encima, es lo que hay. Claro. Mientras este es el derecho vigente, es lo que tenemos, señores, para garantía de unos y para perjuicio Bueno, de los no otros. sería la primera vez que Justicia y Ministerio del Interior no van alineados, ¿no? No, por No supuesto. sería la primera Bueno, vez. En el ¿Qué ciclo tendría que haber todavía. hecho, Son dos Patricia? poderes autónomos. ¿Qué tendría que En buena haber hora. hecho ¿Quién? la justicia? ¿Tendría que haber mostrado la foto? Yo no puedo decir lo que la justicia pueda decir porque es como dice Marta, o sea, se pidió porque se sabía, al no encontrarlo en los registros, que podían ser primarios, o inclusive se había manejado en algún momento una hipótesis de que podrían ser extranjeros también. Entonces, digo, estaban ahí viendo cuál era, pero al no tener antecedentes, si hubiese tenido antecedentes, ya se hubiese expuesto. Ya se sabe que es así, o sea, se pidió como una autorización que sabía que se la iban a negar, pero bueno, se pidió para... Si es primario, no hay Mejor hacer la Padre Cas. gestión que no hacerla. Y hay un tema de la glamorización del delito, ¿no? Que nosotros como que sin quererlo lo estamos construyendo. Evidentemente, lo que sabemos que en determinadas comunidades delictivas significa una medalla, el tener más muertes dentro de la cárcel, el que tiene más muertes es el que lidera, todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros vemos eso, yo siento que cuando le damos vuelta al tema en programas como este, de determinada forma estamos incentivando esa glamorización del delito, porque por ahí la gente que nos ve, el muchacho de 14 que le sacó al bebé la foto con el bufo diciendo vos vas a ser chorro como tu papá, por ahí está diciendo, mirá qué bárbaro, ¿no? Mirá qué fama, mirá qué celebridad salgan las noticias, estamos es teniendo eso. por hacer estas estupideces. Yo lo que sé y que es una cosa que se está estudiando, no acá en Uruguay solamente, sino que Uruguay está tomando estudios que vienen del primer mundo, por decirlo de alguna manera, es la economía del crimen. Digo, hay una industria económica del crimen, más allá del narcotráfico. Del crimen hay una industria económica y mueve muchísimo dinero. Y eso no debe ser ajeno a nuestro pensamiento y a pensarlo como también causal del delito, porque es una industria, entre comillas, más. ¿Y cuánta gente vive de esa industria? Entonces es muy difícil y me parece que también son de esas cosas que tenés que agarrar para decir, bueno, tengo que estudiar cómo viene la mano porque también en este sentido, porque vas a tener que combatir eso, entonces tenés que prepararte para combatir eso. Y no es una cosa de Uruguay, es una cosa mundial que se estudia hoy, la economía Lo que pasa es que hay que criminal. diferenciar el delito de alguna manera. Este formato de delito que hoy estamos analizando tiene que ver con características propias, no es el delito común del cual muchas veces cuando hablamos de seguridad estamos acusando. Son dos cosas distintas. Ahí yo creo iba- que, sí, y iba a ahí decir yo lo creo que mismo lo que hay que- que hacer es la lectura de análisis es fundamental porque lo peor que nos puede pasar es empezar a totalizar ideas, ¿no? Y entonces sacamos una foto de lo que pasó aquí, Banco República La Paz, COET, la estación de servicio y entonces después totalizamos.
¿no? Universalizamos y no es lo mismo. No es lo mismo el delincuente común, el ratero, no sé, que va y que asalta, o que va y que rapiña, o que va y que... Bueno, por eso mismo no yo es lo puse mismo en que cuestionamiento... una organización. Pero, claro, por eso mismo... Son dos cosas distintas. Y tampoco totalizar organización y su vinculación directa con la droga, puede ser otra cosa. Tenemos que hacer una pausa, señores, pero debo decirlo, y se lo pregunto a Vecchio, porque me dice el director que está llamando un chofer, un trabajador de Coet, que ha sido, como tantos otros, asaltado en distintas oportunidades, y que le dio entre bronca y dolor, ¿no? El escuchar que, bueno, cuando asaltan a Coet mismo, hay asistencia psicológica y que a ellos nunca nadie les ofreció jamás atención psicológica. No, Victoria, de ninguna manera. La cooperativa tiene un sistema, tenemos un profesional contratado para esos casos. Es más, no sé quién es ese compañero que está llamando, pero tiene que saberlo él. No quiso identificarse. Bueno. Yo le diría entonces que lo llame directamente a usted. Tenemos específicamente... Si al chofer del ómnibus lo asaltan, ¿él al otro día puede asistirse? No estamos hablando de una empresa chica, estamos hablando de una empresa con más de 50 años en el mercado. Entonces, a esta persona que llamó, comuníquense directamente con Vecchio. Tiene un equipo multidisciplinario para el ingreso a la cooperativa y para los casos de robo, o mismo para los compañeros, los mismos socios que tienen problemas, hasta particulares los atendemos. Sin problema, que llame. Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa y ya venimos. Sí, empezamos todos los que necesitaríamos, ¿no? Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Y vamos a preguntar ahora qué opinan al respecto en sus casas. Por eso la pregunta de hoy es, ¿deben difundirse las fotos de los delincuentes? Y nos pueden decir qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a Twitter @estabocasmia12, a Facebook estabocasmia12 y esperamos también sus comentarios para poder leerlos al aire en la pantalla. Para eso tienen que mandarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Bien, partamos de la base que hablamos de fotos de delincuentes. Delincuentes porque son fotos de la persona cometiendo el ilícito, no sospechosos o no. Las cámaras de vigilancia que aparecen y que muestran a la persona cometiendo el ilícito. Esas son las fotos. Independientemente que sean primarios o no, esto es una pregunta para quienes estamos por fuera del derecho penal. Antes de que se lo procesara. Por supuesto, solo que la única diferencia es que lo viste con las manos en la masa. Claro. Entonces lo que diga después la justicia es otra historia, pero tú lo viste con las manos en la masa. Vamos a ver qué opina la gente. Pausa y ya venimos.